Pero bueno, pues buenas tardes. ¿Sí suenan? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Pues de hecho podemos decir que en parte esta mesa de debate que es sobre el libro que aquí está, porque es un libro un poco, está en una situación sui generis, porque ya apareció la segunda edición en portugués. Esta es la edición francesa, pero todavía estamos esperando la edición española. Sin embargo, en el contexto de un seminario que ha estado realizando Pierre Salamat desde el lunes pasado, ¿no?, sobre temas que se vinculan directamente, le pusimos el tema de Estado, desindustrialización y violencia en América Latina, pues nos parecía que se integraba perfectamente bien, ¿no? Y que, bueno, de hecho, los 3 días que hemos estado discutiendo, mañana sería el último en la UAM Xochimilco, pues se pueden complementar de la mejor manera. Esto es con un debate entre profesores que nos van y profesoras que nos van a hacer un cuestionamiento al libro de Pierre, que tuvieron la posibilidad de leer, aunque no tenerlo y olerlo como podemos tenerlo aquí, ¿no? Y el libro se llama Las economías emergentes, las economías latinoamericanas emergentes entre grillos y hormigas, ¿no? Ya nos explicarán si somos grillos o somos hormigas, ¿no? Y vamos a comenzar presentando aquí a nuestros invitados. Yo normalmente digo que no se requiere presentación, pero siempre veo que ahora veo más variado el público. Por ejemplo, nuestro seminario estaba sorprendido, había muchísima gente joven, ¿no? Y que pues las jóvenes como que dicen estos quiénes son, ¿no? No es lo mismo cuando ya ha habido un proceso de seguimiento de toda una obra para gente de nuestra edad, ¿no? En ese sentido, pues aquí en riguroso orden alfabético, Carlos Alba, maestro Carlos Alba, pues él es profesor investigador del Colegio de México, hace ya una buena cantidad de años, según recuerdo, y de hecho su último libro se llama La globalización desde abajo, ¿no? Él está publicado en inglés, no se ha todavía, bueno, esto ya no se ha aparecido en México, pero según dice, de fecha próxima en el Fondo de Cultura Económica. Después tenemos aquí a Alejandro Álvarez, al otro extremo de la mesa. Él es de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Es economista, pero lo que me sorprendió ahorita que le acabo de decir es que además es doctor en Sociología, ¿no? Y profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, y él ha trabajado sobre problemas de integración económica en América del Norte y sobre el cambio estructural en México, ¿no? No me puso ninguno de sus obras últimas, ¿no? Pero, o más, la más reciente, pero él se las puede platicar, ¿no? Tenemos a Rina Ru. Ella es doctora en ciencia política, un poco para variar, yo ya vamos matizando, y profesora investigadora de la UAM Xochimilco, y ella publicó hace algunos años El Príncipe Mexicano, Subalternidad, Historia y Estado, ¿no?, en ediciones Era, y recientemente acaba de coordinar un libro que se llama Mirada sobre Historia, que es un homenaje a otro profesor muy conocido de todos nosotros, es Adolfo Gili. Ese también lo publicó Ediciones Era, ¿no? Está por llegar, o no sé si va a llegar, ¿no?, el doctor Gregorio Vidal, que era ya el cuarto componente de que iban a debatir. Él es profesor e investigador de la UAM Iztapalapa, ¿no? Esperemos que llegue, no tengo una noticia de qué ha pasado al respecto, ¿no? Bueno, y nuestro invitado viene de aquel otro lado del charco, en un país más en crisis que nosotros, ¿no?, en una Europa más en crisis incluso que nuestros países emergentes, ¿no? Y pues yo comentaba ahora que
que hice la presentación en la UAM, como muchos habíamos conocido a Pierre, como de los, aquí está llegando Gregorio, ¿no? Ha conocido a Pierre como uno de los investigadores académicos europeos que se habían enamorado, dice él, de América Latina y que desde principios de los años 70 se ha dedicado a un trabajo muy riguroso de investigación sobre la evolución de los procesos económicos sociales y a veces hasta ciertos políticos de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, el primer libro que yo le conocí fue La formación del subdesarrollo, que era un debate sobre la forma de acumulación en nuestro continente, que también creo que era muy crítico de las concepciones hegemónicas que habían entonces en la época. Y después, pues buena parte de sus libros han sido publicados en México, unos por ERA, por ejemplo, La formación del subdesarrollo, bueno, además de la formación del subdesarrollo, el Estado sobredesarrollado, ¿no? Que lo hizo junto con Gilberto Matías, un investigador brasileño. Después, junto con otros profesores o él solo, le publicaron La dolarización, por ejemplo. ERA publicó 2 libritos que se hicieron muy conocidos, que sirvieron para formar a mucha gente, sobre una introducción a la economía y sobre el valor, ¿no? No, eso es muy importante, ¿no? Después ha dedicado a cuestiones, además de la cuestión financiera, la dolarización, sobre los problemas de la pobreza. Fondo de Cultura aquí publicó un libro sobre la pobreza, que era una compilación, sobre la desigualdad, y más recientemente ha atacado un tema que yo decía que no tiene mucho que ver con nuestro país, que es la economía de la droga. Y todavía después otro tema que también es un tema pues, que no conocemos mucho, que es el problema de la violencia que se desprende mucho en gran medida por ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, pues de hecho sobre todos estos temas ha estado abarcando su seminario, ¿no? Entonces, su más reciente, bueno, uno de los temas también que ha trabajado, yo creo que de los pocos temas más estrictamente europeos, fue sobre la inmigración, ¿no? Sobre la inmigración en Europa, ¿no? Que es también un libro reciente. Y bueno, Gregorio, puedo decir, ya dije que eras de la Universidad de la UAM en Iztapalapa, es doctor también en Economía, y pues tiene una buena cantidad de libros también sobre cuestiones financieras, económicas. ¿Y cuál fue el último? El último es más reciente, pues. Sí, eso del último es feo. Es sobre actores sociales y políticas públicas en América Latina. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, yo pienso que la dinámica, pues como no nos pusimos de acuerdo antes, pues pongo que sea por orden alfabético. ¿Están de acuerdo? ¿No? Pues empezamos con la P. Empezamos con la P. ¿Qué tú quieres? ¿Último? Tú mejor último. Último. Tú último. Tú. ¿No? No, ya cuando no aguantes los golpes, comienzas a hablar tú, ¿no? Entonces, mejor, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, no sé, 15, 20 minutos o uno. 15, ¿no? 15 ¿Sí, no? Y bueno, pues comenzamos. ¿Sí? ¿Yo? ¿Tú comienzas? Sí. O si alguien quiere comenzar primero. Álvarez con B labial. ¿Tú eres el moderador, maestro? Yo soy el moderador, pero yo no puedo imponer aquí. Tú nos das la palabra. Yo doy la palabra. Bueno, pues, ¿qué? ¿Adelante? Órale. Bueno, pues, a ver, yo, en primer lugar, pues, agradezco la invitación de Arturo Anguiano para participar en esta presentación y debate sobre el libro más reciente de Dios Salama, que tiene como objetivos hacer una lectura, digamos, de la crisis latinoamericana y tratar de mostrar cuestiones que podían ser relevantes para la discusión europea, ¿verdad? A propósito de las cosas de la crisis.
Bueno, yo lo que había, digamos, pensado, viendo la estructura del libro y las cuestiones que planteaba, más que hacer una descripción del contenido de detalle, digamos, una presentación general sobre lo que tiene como intención el libro, tratando de ver este asunto del significado de un cambio en la economía mundial, un desplazamiento, y el papel de las economías emergentes y en particular el asunto de América Latina. Y luego, pues, no es un libro que está planteado que no se va a concentrar en reconstruir la historia de cada país, ni pretende ser exhaustivo sobre cada tema, sino más bien sacarle lecciones a propósito del problema de las crisis soberanas, la gestión de la crisis, y luego un poco el debate sobre la visión de América Latina a la luz de los desarrollos de Asia. De hecho, está centrado en Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia, y creo que más bien está muy centrado en Brasil. Eso es lo que yo percibí, y bueno, me parece que con justeza, ¿verdad?, se destaca ahí el gran asunto entonces es que hace en un primer capítulo un recuento histórico de lo que ha significado la parte de América Latina con los años de crisis y por décadas, luego tratando de sacar conclusiones sobre cada episodio. Luego hay 2 capítulos que hablan sobre la globalización comercial, viendo lo que él llama la redistribución de la baraja y lo que llama la desindustrialización precoz. Una parte dedicada a la globalización financiera y luego al tema de las desigualdades fiscales y el crecimiento, que tiene un enfoque viendo los problemas de distribución funcional y personal del ingreso, para terminar con el problema de la pobreza y el asunto de las políticas sociales contra la pobreza y la problemática de la violencia. Este es, digamos, el panorama de conjunto del libro. Yo, en realidad, la parte que creo es que en el caso, digamos, de América Latina, la idea de México es que siempre se plantea como una singularidad, y en realidad lo que pasa es que nos hemos convertido en una anomalía bastante más complicada por la intensidad de las relaciones con Estados Unidos. Este es, digamos, el punto central. Y entonces el asunto de la gestión de la crisis, en el caso mexicano, no se puede entender a fondo si no se encuadra, creo yo, dentro del marco de la integración con Estados Unidos. Bueno, una parte muy importante en el caso mexicano, pues es que si nos quedamos solamente con los últimos 15 años, digamos del 2000 para acá, la primera anomalía es que nosotros no hemos tenido un crecimiento alto, ¿no? La media de crecimiento con los regímenes foxistas, ¿no?, y de Calderón, los panistas, no llega a 2,5%, 3%. Ese es un primer elemento. Es una situación paradójica porque al mismo tiempo coincidió con un periodo de abundancia de recursos por las exportaciones petroleras, y eso es otra anomalía. Digamos, hemos tenido en operación los recursos petroleros, las remesas, los ingresos de turismo, una exportación notable de manufacturas, tanto que
México exporta a América del Norte una cantidad mayor que todas las exportaciones del resto de América Latina juntas. Entonces, ahí hay una situación que solamente se puede explicar tanto por el contenido, la composición, etc. Bueno, yo la lectura que hago del caso mexicano es que fuimos, al igual que el caso de Chile, bastante, digamos, precoces en el asunto central de la gestión de la crisis, que era combinar un ajuste económico con un cambio estructural, y en realidad, ¿verdad?, el problema es aprovechar ese ajuste y ese cambio estructural para desmantelar el estado de bienestar, que en el caso mexicano era un estado de bienestar precario, pero que implicó pues un sacrificio muy fuerte del sector educativo, del sector de salud y de la seguridad social. Y ese proceso es el que hoy se ve desplegado con una fuerza brutal en Europa. Ahora, la otra cosa es esta idea de que el cambio estructural nos trajo pasar de una economía que estaba relativamente protegida a una economía de las más abiertas de América Latina y del mundo, y con otro elemento muy importante, que es que pasamos por procesos de desregulación muy intensos que abarcaron al sector bancario, la agricultura, la minería, el transporte, las telecomunicaciones, y está llegando al sector de la energía, más aún de las telecomunicaciones y de los mercados laborales. Y entonces hoy tenemos pues una cuestión que nos plantea el problema de cómo la gestión de la crisis inicial era para enfrentar desequilibrios, y el cambio estructural era para enfrentar desequilibrios, y terminamos 20 años después con más desequilibrios y de nuevo con la economía en crisis. Este es un elemento. Hoy tenemos un componente muy fuerte que no lo tiene ningún otro país de América Latina, que es la intensidad y la profundidad de las relaciones económicas concentradas con Estados Unidos. Y esto nos hace, repito, una anomalía muy importante, muy compleja, que tiene que servir para explicar varias cosas. Por ejemplo, no solo fuimos campeones en aplicar las recetas del consenso de Washington, sino que en el manejo específico de la deuda contamos con un factor de, como si fuera el debate hoy en Europa, de que se necesita crecer para pagar, porque ya está visto que el plan de austeridad lo único que hace es aumentar la tendencia al estancamiento dentro de la economía europea. En realidad, el aporte de recursos frescos que hizo el Departamento del Tesoro se hizo después de una renegociación de la deuda que implicó profundizar aún más los lazos de dependencia de México con Estados Unidos. Entonces, yo pienso que una de las claves de la evolución de la crisis ha sido la relación entre economía y política, y en particular el peso de los proyectos de integración, que es una parte importante del debate que hoy está en Europa. No se puede hacer el ajuste si no se tiene control de la moneda. Y por el otro lado, pues intentar el control nacional de la moneda en las condiciones en las que ya llegó el proceso en Europa, implica que puede ser una debacle para cualquiera que se le ocurra salirse de ahí. La experiencia de Argentina con el caso del Consejo Monetario, pues es una de las lecciones en donde en el curso de un año y medio, ¿verdad?, se chutaron 3 presidentes y entraron en una espiral de política verdaderamente impresionante. Bueno, hay alguna discusión
que a mí me parece que es importante, que quisiera un poco discutir, ¿no? Pierre parece sostener la idea de que el norte y el sur muestran una tendencia a converger, y yo creo que no es el caso, por lo menos en el caso mexicano, y dentro de México ni siquiera entre el norte y el sur de México. Más bien lo que hemos tenido una tendencia a la divergencia de las regiones y a la divergencia entre países, y entonces, bueno, sí, mantenemos una posición importante en la economía internacional, pero no se ve que haya este proceso de convergencia. Y luego, en el campo de las políticas contracíclicas, la experiencia mexicana en el caso de la crisis de 2008-2009, en realidad se anunciaron muchos programas contra la crisis, y estrictamente hablando, lo que se aplicó fue poco, llegó tarde y fue muy limitado en impacto. Pero en las regiones tuvo más efecto la política contracíclica en las zonas del norte y las zonas que están más ligadas a la economía norteamericana que en el resto de los estados del país. Entonces, hoy el planteamiento que se planteó en el caso de Brasil, ¿verdad?, que yo creo que sí ilustra un poco la tendencia, es esta discusión de vamos a crecer en base al mercado externo o en base al mercado interno, como eje. Pero hoy, en el caso mexicano, se plantea el asunto de que hay que crecer en base al mercado interno, ¿verdad?, pero se quiere seguir manteniendo los salarios bajos, deprimida la economía con el crecimiento del empleo informal, etcétera, etcétera. Bueno, pues así no vamos a crecer nunca. Y ya no son 2 o 3 años. En el curso de los últimos 30 años, el promedio de crecimiento no pasa de 1.5, el crecimiento promedio anual del PIB. Entonces tenemos una economía con un desempeño mediocre, le corren decenas de miles de millones de dólares y la economía no funciona. Vino Krugman a un evento en Monterrey y dijo, el misterio de la economía mexicana es que no crece. Entonces, bueno, cuando se nos dice aquí que somos una economía que va a ser como Brasil y que somos el gran navío emergente, yo me permito expresar mis sentidas dudas. Eso no lo veo porque tenemos multimillonarios de orden mundial o de clase mundial, como dicen por ahí, pero eso no quiere decir que el país esté realmente con un cambio estructural que manifieste posibilidades de crecimiento articulado. El sector exportador es un sector que pero arrastra pocas regiones, pocas empresas, pocos sectores y pocas ramas. Y el conjunto de las actividades, si las queremos articular, vamos a tener el problema de que las cadenas productivas nacionales en muchos de los espacios quedaron fracturadas. Entonces, es una discusión muy importante este asunto de si frente a la crisis y el ajuste de largo aliento que va a sufrir la economía norteamericana o que van a sufrir en Europa, si nos planteamos un horizonte de 10 años de estancamiento, ¿en base a qué vamos a crecer? Y si tenemos que regresar a plantearnos el crecimiento interno, pues lo que se está haciendo simplemente no va en la dirección de crecer. Entonces, esta es la preocupación. El libro es un gran estímulo a recorrer temas nuevos y viejos de América Latina, es un intento de agarrar la problemática y jugar con ella, incluyendo los cruces con Asia y con Europa, y a mí por lo menos me resultó muy importante de apreciar y de reflexionar de nueva cuenta sobre la experiencia que más conozco, que es la de México. Muy bien, gracias a Alejandro Álvarez. Yo quiero decir, antes de pasar la palabra a Carlos Alba, de que, bueno, tanto las conferencias que está impartiendo en la UAM, Xochimilco, como esta,
de hecho lo estamos filmando porque ahora aprovechando la red, seguramente en la próxima semana van a estar ya todo subido, ¿no? Accesible a todo el mundo. Entonces creo que es muy importante porque no solamente es como información, sino es una forma también de prolongar las discusiones, ¿no? que se van realizando aquí, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? La otra, yo estaba, bueno, de que llegamos aquí, pues todos los que tenemos cierta edad nos dimos cuenta, bueno, recordamos lo que es este local. Entonces no quería dejar de pasar de que la casa Rafael Galván, que tuvieron a bien a donarnos a la Universidad Autónoma Metropolitana, pues es una casa que fue uno de los centros organizadores más importantes. Yo creo que era el centro en los años 70 de lo que fue la insurgencia sindical, ¿no? O sea, lo que empezó a mover el tapete al milagro mexicano de las décadas anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es fundamental, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Yo había venido aquí cuando estaba recién donada y yo estaba totalmente apenado, me sentía apenado porque lo veía todo derrumbado, ¿no? Ahora creo que ha quedado un magnífico lugar, ya me fui a recorrer todas las salas, ¿no? Y bueno, pues aquí es un lugar de intercambio, de discusión muy importante, ¿no? Bueno, ahora le pasaríamos la palabra a Carlos Alba. Ahí está el micrófono, ¿verdad? Bueno, ante todo quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores de la presentación de este libro por su invitación y la oportunidad que me brindan de compartir esta mesa con mis colegas y también de volver a ver a Pierre Salamá, que aunque somos más o menos de la misma edad, fue mi maestro y haciendo cuentas es casi 40 años que tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era muy joven. Y en el IEDES, en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y Social, los salones eran más o menos de estas dimensiones, pero para el curso de Salama nos obligaban a ir a otro edificio porque no cabían los estudiantes que querían ir a sus cursos. Desde entonces, pues, mantuvimos una comunicación con Salamá y me da un gran gusto poder estar en esta mesa con ustedes para compartir un poco ideas y opiniones sobre su libro. El subtítulo de su obra, en alusión a la fábula de Esopo y recreada por La Fontaine y Samaniego, nos plantea al mismo tiempo un enigma y una pista para descifrar su contenido. Aparecen de inmediato asuntos centrales a la economía: el trabajo, el ocio y el negocio, o la empresa, el ahorro y la orientación de la acumulación. Salama se interesa en extraer de la historia económica reciente de América Latina algunas lecciones para no repetir los errores del pasado y eventualmente para tratar de comprender a la Europa de hoy con sus deudas soberanas. Su análisis se basa en las principales economías emergentes, como ya nos lo ha señalado el profesor Álvarez, Brasil, Colombia, Argentina, México, las cuales concentran gran parte de la población y la producción agrícola e industrial, el comercio y los servicios, y todo esto en el estudio en contrapunto con las economías de los dragones, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, los tigres asiáticos, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y finalmente China. Desde que este país emprendió sus reformas económicas, entró a la Organización Mundial del Comercio y se convirtió en la fábrica del mundo y en el principal albergue de la inversión extranjera, cuya producción se destina al mismo tiempo para el mercado mundial y para el mercado interno. Si el libro aborda los rasgos comunes a todas las economías, sobre todo durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no es ajeno a las diferencias engendradas por procesos sociales y políticos distintos, golpes de Estado, gobiernos militares o autoritarios, procesos de democratización, distintas políticas monetarias y de lucha por el empleo y contra la desigualdad social y la pobreza. El autor se interesa en todo momento en matizar las singularidades de cada país, marcadas por la geografía, la historia, la demografía y desde luego por la política.
El lector puede adentrarse en la obra y sacar provecho de ella según sus preferencias o sus intereses. Creo que podemos hacer una lectura cada quien de esta obra, dependiendo también de nuestras propias singularidades. Desde mi punto de vista, podemos leer el libro de Salama a partir de 3 ejes analíticos. El primer eje es el de la lógica de la orientación de la producción industrial. Si ésta se destina al mercado interno de manera prioritaria, con lo que se consigue un mayor grado de integración productiva, de crecimiento y de empleo, o se orienta a la exportación a través de diversas formas de subcontratación, lo que significa menor arrastre sobre la economía, menor integración con empresas medianas y pequeñas, así como menor crecimiento y empleo, aunque haya mayores exportaciones. Brasil sería en el mediano plazo un ejemplo de la primera orientación y México y Centroamérica de la última. El segundo eje es temporal. A través de él podemos examinar las tendencias dominantes de ciertos periodos, el modelo primario exportador, el de industrialización por sustitución de importaciones, la gran crisis de la deuda de los años 80 y de su pago durante esa llamada década perdida, con las políticas de austeridad que llevan al débil crecimiento, al estancamiento o a la recesión y hacen crecer la pobreza y la desigualdad en los ingresos, la inflación en unos países y la hiperinflación en otros, con las distintas políticas monetarias, la liberalización y el retiro del Estado de la economía, o si se prefiere, su redimensionamiento a partir de los años 90. Finalmente, a partir del 2000, el crecimiento económico y las nuevas vulnerabilidades externas en el contexto de la crisis financiera iniciada en Estados Unidos. El tercer eje puede ser temático y abarca las grandes variables que tienen impactos diferenciados en los países: la liberalización comercial y la desindustrialización precoz en América Latina, es decir, el menor peso relativo de la industria frente a otros sectores de actividad, explicada por Salama por la debilidad de la competitividad precios, a lo que habría que añadir, en el caso de Brasil y Argentina, la creciente demanda de materias primas y alimentos por parte de China, el país con mayor crecimiento, y en México por el sistema de industria maquiladora incapaz de articular a la industria nacional hacia las exportaciones. Otras variables son la liberalización financiera y la inversión extranjera, la evolución de la desigualdad del ingreso a través del tiempo, así como del empleo formal e informal, de la pobreza, de la política social y de la violencia. Entre los principales aportes de este libro al conocimiento de América Latina podrían destacarse los siguientes. Primero, la perspectiva teórico-metodológica que desde la economía permite hacer una lectura crítica y con argumentos sólidos de la realidad latinoamericana, a contrapelo de las interpretaciones de las corrientes dominantes. La fuerza del análisis estriba en que se conocen las principales teorías, se explican sus postulados, se presentan sus interpretaciones y se muestran sus límites a la luz de la teoría utilizada por el autor. Resulta especialmente útil la interpretación de los procesos de industrialización y desindustrialización relativa a partir del análisis de las formas de inserción de cada país a la economía global. Segundo, la mirada comprensiva que permite al autor incorporar los temas y los problemas centrales del desarrollo. En efecto, esa interpretación de América Latina abarca una amplia gama de cuestiones: las diversas crisis, la deuda pública, la inflación y la hiperinflación, la industrialización y desindustrialización precoz, la moneda, los salarios, el trabajo formal e informal, la desigualdad del ingreso, la liberalización económica en el contexto de la globalización comercial y financiera, la pobreza con sus causas, sus efectos y su evolución, las políticas sociales para enfrentarla. Finalmente, Pierre Salama traza un panorama de la violencia y de las organizaciones criminales en América Latina, donde discute algunas posibles causas socioeconómicas. Tercero, el análisis de mediano plazo que le permite trascender la coyuntura y mostrar que la historia sin determinismos influye de manera notable en los procesos sociales y económicos. Una diferencia importante entre los países latinoamericanos
que se desprende del trabajo de Salamá es la capacidad o incapacidad del Estado para diseñar políticas para las grandes mayorías por encima de los intereses del capital extranjero, de los grandes empresarios y de los sectores de altos ingresos. Esto se refleja en la mayor capacidad de fiscalizar y de establecer sistemas más progresivos en Brasil después de los militares y en Argentina después del plan de convertibilidad, mientras que México, paradójicamente el único estado emanado de una revolución social y política, ha postergado la reforma fiscal progresiva en parte por el recurso de la renta del petróleo. Cuarto, la abundancia de información de fuentes primarias y secundarias en las que basa su análisis. No me puedo extender a desarrollar esto, más bien diría que otro punto importante, el quinto, es la claridad de los conceptos utilizados y de las explicaciones de ciertas políticas a lo largo del texto o en los recuadros. Por ejemplo, para explicar el Plan Real brasileño del 94-95 o el Plan de Convertibilidad de Argentina del 91-2001, el Consenso de Washington, etc. En este sentido, aunque el libro de Salama aborda temas complejos y difíciles, estos son presentados de manera clara, como si el autor quisiera que fuesen comprendidos también por no economistas. Sexto, la doble comparación que desarrolla a lo largo del trabajo para poner en relación, por una parte, a los países más grandes de América Latina entre sí y por la otra, en paralelo con los llamados dragones y tigres asiáticos. De esta comparación resultan muy sugerentes las diferencias en los modos de intervención estatal y de la orientación de la industria al mercado nacional e internacional. Séptimo, las propuestas de política que sugiere a lo largo del trabajo. La lectura del libro ofrece hallazgos y certezas que Salamá ha puesto a prueba decantando a través de una reflexión sistemática sobre América Latina por medio de sus cursos, encuentros, direcciones de tesis e investigaciones personales a lo largo de 4 décadas. Pero el libro plantea también interrogantes, dudas y pistas para investigaciones futuras sobre temas apenas esbozados en él. Algunas de ellas serían las siguientes. 1. Las relaciones entre la sociedad, la política y la economía que producen como resultado diversas vías de capitalismo en América Latina. En este punto, 3 temas relevantes serían el análisis entre la democracia liberal y el desarrollo, el papel de los actores sociales, especialmente de la sociedad civil, de los sindicatos y de los empresarios en sus relaciones con el Estado, que influyen en la orientación del modo de desarrollo. Tercero, las características de los distintos estados latinoamericanos y su modo de intervención. En este sentido, habría que buscar una mayor convergencia y complementariedad entre las perspectivas económica, sociológica y politológica. Segundo, otro tema es el proceso de internacionalización de las empresas latinoamericanas y la discusión de cuál es el papel del Estado en este proceso de localización de inversiones productivas fuera del territorio nacional. Hoy leímos en la prensa que México es el principal país exportador de capitales en América Latina con 25,000 millones de dólares el año pasado, cifra que puede ser similar o superior a la inversión extranjera entrante. Esta cuestión fue hasta hace poco tiempo irrelevante porque no había inversiones productivas de los países emergentes en el exterior. Sin embargo, desde la liberalización económica ha crecido su importancia, sobre todo para los países emergentes, en el caso latinoamericano, para México y Brasil. Este tema abre la reflexión sobre el papel de las instituciones gubernamentales en la competitividad internacional. En el marco de la competencia internacional y de las crisis recurrentes, ¿es conveniente o necesaria una política de internacionalización de las empresas locales? ¿Qué ventajas tiene para un país emergente contar con empresas transnacionales? ¿Por qué el Estado de algunos países emergentes o incluso el gobierno de algunas regiones de los países desarrollados promueve la salida de capitales, por ejemplo China, Brasil o Cataluña, mientras que otros no? ¿Cuáles son los costos y beneficios de una política de esta naturaleza? ¿Tienen los gobiernos de los países emergentes una estrategia de fomento a la emisión de inversión extranjera directa y de promoción de la internacionalización de las empresas nacionales? ¿Cómo se da la salida? ¿Qué factores llevan a las empresas de los países emergentes a internacionalizarse? ¿Quiénes y cómo se toman las decisiones?
qué empresas y sectores salen, cuáles son sus resultados. Tercero, además de la globalización hegemónica y sus actores principales, las grandes empresas multinacionales que operan a partir de los países desarrollados, las cuales han sido objeto de múltiples estudios, existen millones de personas que se desplazan con y sin permisos y participan en otra globalización desde abajo, la cual desde los años 90 gravita en forma creciente en torno a ciertas economías emergentes, en especial de China. Hace falta examinar esa mundialización desde abajo para la que no existen informaciones oficiales y la cual está fuera de muchas de las regulaciones internacionales establecidas por la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Mercosur, y de las instituciones multilaterales como la OCDE o la OMC. Esta globalización puede ser caracterizada de modo general como la corriente transnacional de personas y mercancías que involucran relativamente pequeñas cantidades de capital y transacciones poco institucionalizadas, informales, a veces semilegales o francamente ilegales, a las que se les asocia como propias del mundo en desarrollo, pero que de hecho están presentes en todo el orbe. Esta globalización, que involucra ahora a toda la base de la pirámide y ocurre principalmente, pero no exclusivamente, en los países del sur, está representada por comerciantes y otros empresarios que trabajan de manera oficiosa o informal, llevando sus mercancías nuevas o usadas, genuinas o falsificadas, en maletas y sacos, en camión, coche o avión, hasta los clientes de todos los rincones del mundo urbano y rural. Algunos ejemplos de los principales nodos de esta economía son el gran mercado de Ciudad del Este en Paraguay, desde donde se distribuyen mercancías a Brasil y Argentina; el mercado de Panamá, que provee a Centroamérica y a varios países latinoamericanos; el mercado de Tepito, que hasta abastece a gran parte de México. Para articular estos circuitos globales populares se cruzan fronteras y continentes, se hacen negocios sin abogados, copyrights o chequeras. La globalización económica desde abajo brinda a los sectores populares el acceso a una parte de los flujos de la riqueza mundial que de otro modo no estarían a su alcance, y además ofrece alternativas para la movilidad social o por lo menos para la sobrevivencia en países que no son capaces de proveer de empleos dignos a sus ciudadanos. En conclusión, este libro de Pierre Salamá, lleno de información, ideas y reflexiones y comparaciones, brinda una mirada amplia, profunda y crítica, permite adentrarse en los elementos comunes que comparten los países latinoamericanos y en las singularidades que distinguen a cada uno de acuerdo con las condiciones geográficas, históricas, demográficas y culturales, a partir de las cuales sus actores sociales, económicos y políticos orientan el curso de la acción y las políticas públicas en el marco de ciertas restricciones y condiciones locales, nacionales e internacionales en las que están inmersos. Esperamos que muy pronto sea traducido al español este libro para que pueda difundirse y leerse con provecho en América Latina. Muchas gracias, Carlos Salva. Bueno, sí, de hecho, a propósito del último que dice, no, bueno, ya en la página de Pierre Salamá, que les podemos poner al final, ¿no? Hay varios trabajos que de hecho fueron ya traducidos al español, que de hecho fueron pues, un poco versiones preliminares de los capítulos del libro, ¿no? Entonces también es interesante su página porque ahí se puede accesar a muchos de los temas que estamos ahorita discutiendo. Bueno, como es normal, cuando terminen todos los compañeros y compañeras que van a intervenir, vamos a abrir una ronda para que, bueno, una ronda o las que hagan falta para preguntas, intervenciones, dudas, increpaciones, propuestas, lo que quieran, ¿no? Tanto del público, de todos ustedes, como de los propios ponentes que puedan responder, ¿no? Entonces, es para que sea un debate realmente, y no solamente unas presentaciones, ¿no? Ahora escucharemos a la doctora Rina Ru. Ay, no, creo que es el otro. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Anguiano por la invitación y por supuesto es un placer estar otra vez con Pierre y
comentar este libro, que también espero se traduzca pronto al castellano. Analizar las llamadas economías emergentes latinoamericanas, comparándolas con las experiencias asiáticas, es el propósito del libro más reciente de Pierre Salama, Economías emergentes latinoamericanas entre cigarras y hormigas. Ubicar estos procesos como momentos constitutivos de una gran transformación en la economía mundial es una de sus virtudes definitorias. La globalización comercial y financiera, la fragmentación y mundialización de los procesos de trabajo, la deslocalización territorial de la fábrica contemporánea, la nueva composición tecnológica de los procesos productivos, la proletarización informal y precaria de poblaciones campesinas y el crecimiento de los circuitos informales del trabajo asalariado, van dibujando así el paisaje mundial en que Salama inserta y explica a lo largo de 8 capítulos las nuevas tendencias de las viejas naciones industrializadas latinoamericanas, Brasil, México, Argentina, comparando sus fundamentos y su dinámica con los de las economías asiáticas, principalmente China y la India, pero también Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Singapur, Hong Kong. Este análisis, apoyado en un serio y riguroso trabajo de investigación empírica, estadística y cuantitativa, sería insuficiente, sin embargo, sin la reflexión teórica y ese horizonte de comprensión que permite al investigador ordenar e interpretar los datos. En sus fundamentos teóricos, este libro se sostiene en un presupuesto central: considerar la economía mundial no como un agregado de naciones enlazadas únicamente por el mercado, sino como una totalidad en movimiento contradictorio, estructurada e internamente jerarquizada por vínculos de dominación. A partir de este modo de mirar, Pierre Salama analiza la llamada globalización como un proceso que está significando también un trastocamiento de las jerarquías y un desplazamiento de los centros de poder en el seno del mercado mundial. Un proceso dinámico y conflictivo en que se están redefiniendo la división internacional del trabajo, la geografía de las especializaciones, el peso de las economías nacionales en el mercado mundial, las formas y ritmos de su incorporación en el cambio tecnológico y sus relaciones recíprocas. Un proceso que pone en cuestión la validez teórica de la vieja dicotomía centro-periferia, forjada desde el paradigma desarrollista de la CEPAL, pero también la teoría de la dependencia, insuficientes hoy más que ayer para pensar el mundo. Este nuevo libro de Salama que hoy presentamos es por ello una lectura obligada para el análisis y reflexión sobre las transformaciones mundiales contemporáneas. Por mi parte, me interesa aquí rescatar lo que en mi lectura encuentro como claves que pueden ayudarnos a reflexionar y comprender este cambio de época. Un poderoso cambio en la economía mundial está operando ante nuestros ojos, advierte Salama en este libro. La conversión de China en lo que Salama llama el nuevo taller del mundo, quizás sea uno de los fenómenos más ilustrativos de esta transformación. Cito: China se abre rápidamente a la economía mundial. El peso de sus exportaciones en las exportaciones mundiales pasan de 1% en 1982 a más de 10% en 2010. Apunta Salama describiendo el deslumbrante ascenso chino en la economía mundial en los últimos 30 años. Y agrega: antes de las grandes reformas de 1979, instituyendo el socialismo de mercado, el valor total de las exportaciones e importaciones de China era de 26 millones de dólares. En 2010, el valor total de sus intercambios internacionales se evaluaba en 2.974 trillones de dólares, es decir, 144 veces superior al de 1978. Cierro. El epicentro y la clave de esta gran transformación mundial no está, sin embargo, en las formas y ritmos de la liberalización mercantil o en los grados de intervención del aparato estatal en el mercado, como sugiere Pierre Salama en su libro, sino en el vínculo de dominación, resistencia y oposición fundante del capital, la relación trabajo muerto, trabajo vivo, trabajo objetivado, trabajo viviente y su proceso concomitante, la aguda lucha entre múltiples capitales, de las cuales la relación asimétrica y competitiva entre países
es solo una manifestación aparencial. Una nueva época de expansión del proceso capital y de universalización de la forma mercancía se está abriendo paso. Este proceso extiende en la geografía y densifica en profundidad la red de relaciones sociales capitalistas que envuelve hoy al planeta entero. La incorporación de los inmensos territorios y poblaciones de China, la India, la antigua Unión Soviética es parte de este proceso. Como en épocas precedentes de expansión del capital, este movimiento histórico se sostiene también hoy en dos procesos entrelazados: explotación y despojo, aunque en formas y niveles antes inimaginables, dadas las innovaciones científico-tecnológicas, informática, microelectrónica, cibernética, telecomunicaciones, ingeniería genética, nanotecnología. Tres tendencias sostenidas en la violencia estatal y en una ampliada subsunción del conocimiento al capital acompañan este cambio histórico. Una nueva composición tecnológica de los procesos de producción que hace más densa y sofisticada la dominación del trabajo muerto sobre el trabajo vivo. La colonización de procesos naturales de reproducción de la vida, vegetal, animal y humana, y un nuevo ciclo de acumulación por despojo que redita en escala ampliada el cercamiento de tierras comunales operado en los albores de la modernidad capitalista y continuado en los siglos de expansión colonial. Este proceso disuelve barreras protectoras del mundo humano, rompe formas políticas de la dominación ancladas todavía en lazos de dependencia concebidos como naturales y sagrados, destruye vínculos y equilibrios milenarios de la especie humana con la naturaleza e incorpora trabajo, territorios, naturaleza, bienes comunes, conocimientos y destrezas en los circuitos de valorización de valor. La disolución de formas puras o híbridas de la antigua comunidad agraria, la conversión de todos los bienes naturales en mercancía, la proletarización informal y precaria de poblaciones indígenas y campesinas, la incorporación de millones de seres humanos en los circuitos formales e informales del trabajo asalariado son parte de esta tendencia. Tal proceso está operando hoy en los inmensos territorios ocupados por la antigua Unión Soviética, China y Vietnam, tanto como en la India, Indonesia, México, Argentina y la Amazonia entera. A este proceso se refiere Pierre Salama en su análisis del crecimiento chino. Cito: el crecimiento de China se sostiene en un doble proceso de acumulación originaria. El primero, en el sentido de Marx, orientado a explotar la población que migra ilegalmente del campo a las ciudades, imponiendo una gestión libre de la fuerza de trabajo, es decir, despojándolos de cualquier protección social. El segundo, nuevo y original, consiste en aprovechar las ventajas obtenidas por las empresas, utilizando mucha mano de obra remunerada para invertir en sectores con tecnología más sofisticada, utilizando una mano de obra más calificada y mejor remunerada, vía un sistema ligado a los directivos del Estado y aceptando que inflen las credenciales dudosas. Cierro. Los ritmos y las variantes nacionales de este proceso no solo dependen de la ubicación geográfica, niveles tecnológicos, matrices civilizatorias y de la extensión y profundidad alcanzadas previamente por la difusión de socialidades capitalistas. Dependen también, en cada caso, de relaciones de fuerzas sociales, cuyas formas de organización y politicidad, nutridas de un imaginario conformado en la historia, se van también remodelando en la experiencia de las nuevas formas de la dominación. Revelador en el análisis de Salama es el nuevo peso de los monopolios del conocimiento y la tecnología en los procesos de trabajo, los modos de dominación y la feroz competencia mundial entre capitales, que permiten no solo un control más sofisticado del trabajo vivo en el proceso de producción, sino romper anteriores barreras espaciotemporales para la movilidad de capitales. El uso capitalista de las nuevas tecnologías, producto del conocimiento colectivo acumulado, no solo permite imponer métodos más flexibles de contratación laboral, cuyo peso tiende a crecer en el conjunto del mercado asalariado.
el control sobre el gasto de la fuerza de trabajo y sobre los ritmos del proceso productivo, el despojo de capacidades y conocimientos, nuevos procesos de descalificación, recalificación de la fuerza de trabajo y una nueva ampliación de la brecha entre trabajo manual e intelectual son fundamentos esenciales del nuevo modo de dominación, ya dibujados en los años 70 y 80 del siglo pasado en múltiples estudios sobre los nuevos procesos de trabajo. En estas coordenadas de cambio tecnológico y de nueva movilidad de capitales a través de las fronteras territoriales de los estados, sobresale lo que Pierre Salamá analiza como la fragmentación de la cadena de valor, uno de los nuevos fenómenos que acompañan este cambio de época y que permite entender la emergencia asiática. Cito: China contribuye en 70% en el crecimiento global de los intercambios internacionales de 2005 a 2010, según los datos del Banco Mundial. La parte de las economías emergentes en el comercio mundial se acerca al 30%. Este fuerte aumento traduce claramente, dice Salamá, la fragmentación de la cadena de valor bajo la égida de las firmas multinacionales, con la excepción hoy en cierta medida de los países latinoamericanos. Los diferentes segmentos de las líneas de producción son producidos en países emergentes diferentes, principalmente asiáticos. Este aumento traduce igualmente el espesor de los intercambios entre las economías emergentes asiáticas, principalmente China y la India, y las economías emergentes latinoamericanas, principalmente Brasil, Argentina y Chile, China volviéndose el primer destinatario de las exportaciones de Brasil, por ejemplo. De ello resulta, continúa Salamá, una densificación de las relaciones comerciales entre estos países. El espesor de las exportaciones de China, convertida en verdadero taller del mundo, traduce modificaciones sustanciales en la estructura de sus exportaciones. Antes de 1979, exportadora de productos primarios, China se ha convertido en exportadora de productos industriales cada vez más sofisticados, la mitad de sus exportaciones proviniendo, sin embargo, de fábricas de ensamblaje. La colonización china de otros países de Asia y las prácticas de piratería de patentes y derechos de propiedad intelectual son parte de esta tendencia que también aborda en su libro. En contraste con la experiencia asiática, las viejas naciones semi-industrializadas de América Latina, Brasil, México, Argentina, dice Salamá en una de sus tesis centrales, estarían viviendo hoy una desindustrialización precoz, una tendencia que supondría no solo el declive del peso relativo de la industria manufacturera en la economía nacional y una disminución del empleo fabril, sino la destrucción de una parte de la planta productiva levantada en los años de industrialización de la segunda posguerra y la reprimarización de la economía. Baja productividad, costos unitarios de trabajo más elevados y bajo contenido tecnológico serían, en su interpretación, razones fundamentales de esta tendencia. A mi juicio, es imposible comprender las nuevas tendencias del capital en tierras latinoamericanas sin atender en cada caso específico no solo los nuevos modos de dominación, la reconfiguración de los estados, no solo, sin atender en cada caso específico, no solo las composiciones tecnológicas, los índices de productividad, sino comprendiendo también los nuevos modos de dominación, la reconfiguración de los estados, la recomposición de las clases dominantes y los cambios en el mundo subalterno. En el territorio mexicano, la gran transformación en el modo de dominación que comenzó a desplegarse en los años 90 ha transitado por varios procesos entrelazados. Uno, el desmantelamiento de la estructura productiva estatal levantada en los años de industrialización de la segunda posguerra, complejos siderúrgicos, industria minerometalúrgica, industria cementera, ingenios azucareros, fertilizantes, industria tabacalera, petroquímica, telefonía, aerolíneas, red federal de microondas. Dos, una oleada de despojo universal de bienes comunes, materiales e inmateriales, que ha incluido la privatización de bienes y servicios de propiedad pública y la incorporación de la tierra y los bienes naturales en los circuitos del mercado, quebrando uno de los soportes materiales y sociales del Estado mexicano. 3, la imposición de nuevas reglas laborales, flexibilidad,
la precarización laboral y la expansión de los circuitos informales del trabajo asalariado. 4, el desmantelamiento del sistema de educación pública en todos sus niveles y la reorientación del sentido y los fines del trabajo intelectual y de la generación y transmisión del conocimiento. Y 5, que ya mencionaba Alejandro, la reinserción al mercado mundial a través de la integración subordinada en la economía y los mercados de Estados Unidos, reorganizando el espacio territorial para convertirlo en plataforma de exportaciones manufactureras. En este proceso, que ha seguido los métodos clásicos de despojo, fraude y rapiña descritos por Marx en su análisis de la llamada acumulación originaria, se fue conformando una nueva fracción autónoma de la burguesía nacional asociada con capitales externos, el capital financiero, que subordinó a todas las otras fracciones del capital agrario, industrial, inmobiliario y comercial, y cuyas personificaciones son hoy las grandes corporaciones mexicanas con inversiones en otras latitudes, Grupo Vitro, Carso, Grupo Monterrey, etcétera. Esta nueva oligarquía financiera, que empujó activamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el umbral del siglo XXI concentraba ya casi la mitad de la producción nacional y más del 50% de las exportaciones manufactureras, 90% de las cuales se dirigieron a Estados Unidos. A este proceso corresponde la conformación de corredores industriales que conectan selectivamente ciudades y puertos del norte de México con los mercados de exportación de Canadá y Estados Unidos, y que de acuerdo con ciertos análisis forma parte de un movimiento todavía más vasto de conformación de regiones económicas transnacionales. Ello no significa un proceso de desindustrialización, si por ello se entiende el desmantelamiento de la estructura productiva nacional, la ausencia de procesos productivos con alta composición tecnológica o la conversión de México en un país maquilador. Las modernas plantas automotrices instaladas en el centro norte de México, una de las puntas de lanza del dinamismo exportador, no son una simple prolongación de las maquiladoras tradicionales. En tecnología y organización del trabajo, esas plantas están al mismo nivel que sus matrices en los países de origen. Estudios recientes indican que en la nueva geografía del capital aparecen en territorio nacional 138 parques industriales organizados alrededor de 40 ciudades del centro norte de México, concentrados en la producción y o ensamblaje de la industria automotriz, electrónica, electrodomésticos, vidrio, industria metalmecánica, alimentos y bebidas. De otra parte, el proceso tampoco significa el desplazamiento de la burguesía nacional por el capital extranjero. Se calcula que alrededor de 100 grandes empresas controladas por capital nacional destinan su producción al mercado mundial y que aproximadamente la mitad de ellas tiene filiales fuera de México. Cemex, segundo productor mundial de cemento, tiene plantas industriales en Estados Unidos, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia, España, Filipinas, Egipto y hasta hace poco Venezuela. Quizá la reestructuración del capital en territorio mexicano ha significado más bien, como apuntó Héctor Guillén Romo, una industrialización en dos vías, la concentrada en las industrias tradicionales del centro del país y la norteña fronteriza, le llama Guillén Romo, articulada en torno a la maquiladora y los complejos industriales exportadores. En todo caso, la nueva movilidad mundial de capitales, la deslocalización territorial de la fábrica contemporánea y el surgimiento de nuevas fracciones autónomas de las burguesías nacionales periféricas asociadas con capitales externos son parte de las nuevas tendencias que acompañan este cambio de época. En esta tendencia se inscriben también las nuevas corporaciones brasileñas con inversiones en los hidrocarburos en Bolivia, la minería en Perú, ganadería y frigoríficos en Uruguay, de Itaipú, la soya en Paraguay o proyectos hidroeléctricos en Ecuador. Ya me lo termino. En esta nueva universalización de la relación de capital, la violencia que Salama analiza al final de su libro a partir de la tasa de homicidios no es un fenómeno colateral, sino uno de sus momentos constitutivos. Este proceso origina y expande nuevas modalidades y ámbitos de la dominación sobre el trabajo, la vida humana y sus relaciones con la naturaleza, y por ende nuevas formas materiales e institucionales de la violencia inherente a esa dominación. Significa además una ampliación ilimitada de lo que se ha dado en llamar la zona gris, esos ámbitos de las relaciones sociales donde la regulación por la ley,
antigua conquista civilizatoria, es sustituida por la ausencia de ley y la consiguiente regulación por la violencia y el cohecho. Las 1000 caras del trabajo clandestino, el tráfico de órganos humanos, la trata de migrantes y los mercados paralelos de drogas y de armas son algunos ejemplos ilustrativos. En México, este proceso ha significado la destrucción del entramado material y social del viejo Estado mexicano, con sus códigos de mando-obediencia, sus rituales y sus símbolos, sus redes protectoras y sus lazos de protección y lealtad. El paisaje mexicano del nuevo siglo es entonces el de una suerte de feudalización, en el que bandas armadas del narcotráfico, protegidas por redes de complicidad en órganos de la administración pública, ejército, policías locales y gobiernos estatales y municipales, imponen su ley en sus territorios, extendiendo sus mercados a la trata de migrantes, el tráfico de órganos, la explotación de bosques, el robo de gas natural y hasta el saqueo del petróleo en los propios ductos de petróleos mexicanos. Estos nuevos señoríos territoriales que organizan sus cuerpos armados con la incorporación de miles de jóvenes excluidos del sistema educativo y del mercado laboral, recurren sin embargo hoy a esa nueva forma de leva que es el reclutamiento forzoso de migrantes. Aunque las cifras reales son desconocidas, se calcula que en tan solo 6 meses, entre 2008 y 2009, casi 10,000 migrantes mexicanos y centroamericanos fueron secuestrados en su itinerario hacia el norte. Las cifras oficiales, que hoy reconocen 80,000 muertos en los últimos 6 años, no registran en realidad la verdadera dimensión de la violencia y sus víctimas. Fosas clandestinas, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y pillaje. Se trata de un verdadero estado de excepción no declarado que impone el miedo y el aislamiento como formas de autodisciplinamiento social y de quiebre de resistencias y solidaridades. Con el poderoso ascenso de las economías emergentes, el centro de gravedad del mundo se está trastocando, dice Salama en su capítulo final. No se puede razonar como antes, dice. Conceptos como centro y periferia, acuñados por la CEPAL en los años 50, deben repensarse, a menos que se considere que una parte de la periferia deviene centro, y por tanto el análisis en términos de dominación conserva su pertinencia. Y agrega: estas nuevas relaciones de dominación se traducen en nuevos repartos del mundo. África, disputada por sus recursos en materias primas mineras, se desliga de los países avanzados y establece nuevas relaciones con China. América Latina, disputada igualmente por sus recursos naturales, se vuelve terreno predilecto para las inversiones directas chinas con el objetivo de asegurar el aprovisionamiento de materias primas. América Latina es en adelante terreno de competencia entre Estados Unidos, China y Brasil, potencia dominante en el continente americano. Si todo esto es así, razonar con lucidez y pensar nuevos conceptos que nos ayudan a entender este nuevo mundo, que también es nuestro, es parte de la tarea. A ello contribuye este libro de Pierre Salamá, que recibimos con gusto, deseando que sea prontamente traducido en tierras latinoamericanas. Gracias, Rina Ru.